Hola a todos, bienvenidos a este módulo de biomecánica aplicada al entrenamiento de pesas. Mi nombre es Isidro, yo voy a ser su docente en este módulo y en otros más adelante. Les voy a platicar un poquito sobre mí. Yo soy fisioterapeuta, tengo posgrado, también soy entrenador de pesas, atiendo mucho a atletas, deportistas, tanto en su entrenamiento de gimnasio como en su rehabilitación física. Normalmente los atiendo en el mismo gimnasio o en un consultorio que tengo. Entonces, sabiendo ese contexto de quién soy yo, bueno, pues vamos a ver este módulo en el que vamos a aprender todo lo que es relevante de biomecánica para el entrenamiento de pesas. Vamos a aprender muchas cosas que probablemente no conocían y algunas que probablemente vamos a reforzar con conocimientos previos que ya han tenido. Muy bien, y vamos a empezar con conceptos muy sencillos como el de osteocinemática, por ejemplo. La osteocinemática es algo que describe el movimiento de los huesos relativo a tres planos. Esa es la manera en la que nosotros le llamamos al movimiento de los huesos, ¿sí? Cómo se mueven a través de estos tres planos. Tenemos el plano sagital que nos divide de derecha a izquierda, frontal que nos divide en adelante y atrás, o anterior y posterior, y un plano horizontal que nos divide superior e inferior, o arriba y abajo. A cada uno de estos planos le corresponde un eje de rotación, ¿okay? Al sagital le corresponde el eje transversal, al anteroposterior, al frontal o coronal le corresponde el anteroposterior y al plano que nos separa entre superior e inferior le corresponde el eje vertical. Entonces este eje es como el punto de pivote a través del cual se genera el movimiento. Tenemos grados de libertad de movimiento. Este es un concepto que nos indica en cuántas direcciones independientes se puede mover cada articulación. El máximo es 3, porque cada plano es un grado de libertad de movimiento. Entonces, articulaciones como el hombro, como la cadera, tienen 3 grados de libertad de movimiento porque se pueden mover en los 3 planos. Y ahí lo tenemos. Esto es muy importante que lo tengan presente, los diferentes movimientos que tiene cada segmento. Porque si eso no está claro, todo lo que es biomecánica es imposible de entender. Entonces, columna tiene 3 grados de libertad de movimiento. Esta información probablemente ya la conocen, pero es importante repasarla y tenerla muy presente. Tenemos flexión y extensión. Flexión hacia el frente, extensión hacia atrás. Tenemos lateralización y tenemos rotaciones de columna. Entonces, 3 grados de libertad de movimiento. El hombro también permite 3 grados de libertad de movimiento. Esto toma la forma de flexión y extensión, rotación interna y externa en el hombro, abducción y aducción. Abducción es cuando el brazo se separa del cuerpo, ABD, como de abrir, y aducción es cuando se acerca al cuerpo, como adentro, de AD, aducción, adentro. También tenemos aducción y abducción horizontal, que es algo interesante, porque ese es un tipo de aducción y abducción que ocurre en este plano, ¿ok? Y aplica lo mismo. Aducción de adentro es cuando el brazo va hacia adentro del cuerpo. Y abducción de abrir es cuando el brazo abre, pero en este plano, que sería abducción horizontal y aducción horizontal. El codo. El codo solamente permite un grado de libertad de movimiento porque solamente flexiona y extiende. Eso es todo lo que hace. Hay otro movimiento que es pronosupinación, pero ese no ocurre solamente en el codo. Necesita la muñeca, necesita esta articulación. Entonces el codo como tal, solo flexo-extensión. Flexión y extensión. 1 grado. Muñeca, 2 grados de libertad. ¿Por qué? Porque tiene flexión y extensión, pero también tiene desviaciones. Desviación ulnar hacia la ulna, hacia el cúbito, y desviación radial hacia el radio. La cadera es muy similar al hombro en el sentido de que permite los mismos 3 grados de libertad de movimiento. Tenemos flexoextensión, como lo vemos en pantalla. La pierna va hacia adelante, flexión, la pierna va hacia atrás, extensión. Abducción, aducción. Abducción es cuando la pierna se separa del cuerpo.
ABD, de abrir, y aducción cuando la pierna cierra, cuando hace esto, aducción de adentro. También tiene rotaciones, rotación interna, es cuando todo el muslo va hacia adentro, y rotación externa, cuando todo el muslo va hacia afuera. Entonces, como pueden ver, es muy similar al hombro. La rodilla permite 2 grados de libertad de movimiento, flexión y extensión. Esto es muy sencillo, pero también permite rotaciones en circunstancias muy específicas. Por ejemplo, cuando tenemos la rodilla flexionada, como lo podemos ver ahí en la imagen, sí se permite rotar, cuando tiene esta flexión, cuando está flexionada. Pero cuando la rodilla está extendida, ahí ya no permite esa rotación. Ya rota todo el segmento, rota la cadera. Entonces, esto es algo interesante en la rodilla, que permite rotación solo cuando hay flexión de rodilla. Cuando hay extensión, no lo permite. El tobillo tiene 2 grados de libertad de movimiento, porque permite plantiflexión, la planta del pie hacia abajo, y dorsiflexión, el dorso del pie hacia arriba. También tenemos otros movimientos que son inversión y eversión. Inversión es cuando la planta del pie va hacia adentro del cuerpo, y eversión es cuando la planta del pie va hacia afuera del cuerpo. Muy bien, entonces ya vimos los distintos movimientos, la distinta osteocinemática de distintos segmentos. Ahora, cuando hablamos de osteocinemática, podemos considerar 2 perspectivas. Que el segmento distal, o sea, lo más alejado, se mueva sobre el segmento proximal, o sea, lo más cercano, o viceversa. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos la máquina de curl de isquiotibiales. Y en esa máquina lo que estamos haciendo es que se está moviendo de la rodilla para abajo y de la rodilla para arriba está fijo. Ahí vemos el movimiento, cómo se va ejecutando. ¿Vale? Está fijo lo más cerca del cuerpo y está moviéndose lo más lejano. Y eso es flexión de rodilla. Pero si vemos una sentadilla, por ejemplo, una sentadilla a la hora de bajar, ahora ese es el escenario opuesto. Ahora el pie de la rodilla para abajo está fijo y de la rodilla para arriba se está moviendo. Y ahí lo vemos. Es el mismo movimiento, es la misma osteocinemática, flexión de rodilla. El hecho de que el pie o de la rodilla para abajo se esté moviendo o de la rodilla para arriba se esté moviendo, no cambia que es la misma osteocinemática, es la misma flexión de rodilla. ¿Sí? Porque a veces algunas personas se confunden cuando ven movimientos de este tipo. Bueno, pues ambas son flexión de rodilla. Obviamente de bajada en sentadilla, por ejemplo. Si estuviéramos de subida en sentadilla, bueno, pues ahí es distinto porque ahí la rodilla se extiende. Y tenemos distintos tipos de activación muscular. Tenemos 3 tipos de activación muscular particularmente. Activación isométrica. Esto es cuando el músculo se tensa, pero no hay movimiento. Por ejemplo, cuando estás cargando las bolsas del súper y no quieres hacer más de un viaje y tienes ahí las bolsas agarradas y no te mueves, eso es una activación isométrica, porque el músculo está tenso y no hay movimiento. La articulación sigue en la misma posición. Hay otro tipo de activación muscular que es la concéntrica. En esta, el músculo sí se acorta bajo tensión. Por ejemplo, si esas bolsas del súper, tú quisieras levantarlas, ahí el bíceps está acortándose bajo tensión. Y el excéntrico es cuando el músculo se estira bajo tensión. O sea, cuando tenemos aquí el bíceps y estiramos bajo tensión, eso es activación excéntrica. Muy bien. Entonces yo siempre les planteo este ejemplo de 2 tipos de ejercicios. Uno que es isotónico, significa que tiene una parte excéntrica, tiene una parte concéntrica, lo vemos ahí. Y otro que es isométrico. Yo creo que todo el mundo ha hecho este ejercicio o lo ha visto, en el que te quedas en la pared y ahí te quedas por 1 minuto, 2 minutos, lo que se decida. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál de estas 2
es superior? ¿Cuál de estas dos es una mejor opción? Porque sí hay una mejor opción. La pregunta es, ¿cuál de las dos es la mejor opción? Y eso lo sabemos gracias a la física. Esta fórmula nos ayuda mucho, que es fuerza igual a masa por aceleración. En este caso, fuerza es la fuerza que tiene que soportar cuádriceps, porque ambos son para cuádriceps. Masa es el peso de la persona, porque ambos ejercicios son con tu propio peso. Y aceleración es cuánta distancia recorres por unidad de tiempo. En este caso, por segundo. Vamos a asumir que ambas personas pesan 80 kilos. Entonces, si desarrollamos esa fórmula en el primer ejemplo, ¿qué encontramos? Bueno, 80 kilos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es eso? Es la aceleración de la gravedad. Todos estamos sujetos a la gravedad, entonces la contamos en ese movimiento. Más 0.55 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué es este 0.55? Esa es la aceleración del movimiento de bajada y de subida por segundo. Esa es la distancia que se recorre por segundo. Si esto lo desarrollamos, tenemos 80 por la suma de las aceleraciones. Esto nos da 828 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, lo cual es lo mismo que newtons, 828 newtons. Entonces podemos ver que por segundo, cuádriceps está siendo sometido a 828 newtons pues por segundo. Y si desarrollamos la misma fórmula, pero del otro lado, con el otro ejercicio, los mismos 80 kilos por la misma aceleración de la gravedad, pero aquí ya no hay nada más. Ya no hay otra aceleración. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, es isométrico. No hay fase de aceleración y desaceleración. Entonces, si esto lo desarrollamos, nos da 784 newtons, que es menos que en el isotónico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La activación isométrica no es la mejor para desarrollo muscular. ¿Es útil? Sí. ¿Tiene su lugar? Ok, como complemento. Pero yo no recomendaría hacerla prioritaria porque no es tan eficiente como el isotónico. Ahora, no quiero que me malentiendan y que piensen que les estoy diciendo que no sirve para nada. Sí sirve, pero si lo comparamos con isotónicos, no es rival. Y entonces en un segundo, pues realmente la diferencia no es muy grande, 44 newtons. Pero estos ejercicios no los hacemos por un segundo, los hacemos por mucho más tiempo. Entonces, a medida que más hacemos el ejercicio, más grande se va haciendo esta diferencia. A los 10 segundos tenemos 440 newtons de diferencia y a los 30 segundos ya tenemos 1320 newtons de diferencia. A los 30 segundos ya es como si hubieras hecho otro ejercicio. Es como si hubieras hecho otro ejercicio completamente. También tenemos una clasificación de los músculos de acuerdo a su función. Agonista, antagonista, sinergista. Esto probablemente ya lo conocerán también. El agonista es el músculo que hace el movimiento en cuestión. Por ejemplo, flexión de codo. ¿Qué músculo flexiona el codo? Bíceps braquial. Muy bien. ¿Cuál es su antagonista? O sea, que hace lo opuesto. Bueno, pues el antagonista a flexión de codo es el tríceps, porque el tríceps hace extensión, hace lo contrario. Y el sinergista es el músculo más cercano que ayuda durante el movimiento. En este caso sería el deltoides, por ejemplo. No hace nada en flexión-extensión, pero estabiliza el hombro para que se pueda efectuar este movimiento. Y entonces una pregunta surge importante en biomecánica, que es, bueno, tales ejercicios, ¿qué músculos se usan en tales ejercicios? ¿Cómo sabemos qué músculos se usan? Lo sabemos gracias a tres aspectos. Primero, ¿qué osteocinemática se necesita para levantar el peso? ¿Okay? O sea, en la parte concéntrica, ¿qué osteocinemática necesitas? Flexión de rodilla, extensión de codo, ¿qué necesitas? Segunda, ¿qué músculos hacen esta osteocinemática? Y tercera, ¿dónde están los vectores de fuerza? Este es el más difícil de todos
porque es un concepto es poco tangible, ¿ok? Los vectores de fuerza son representaciones de, pues como dice, de fuerza, a las cuales estamos sometidos todos y todos los objetos. Por ejemplo, si yo les digo que esta es una mancuerna y yo dejo caer esto, ¿a dónde va? Pues va en esa dirección, va hacia abajo. ¿Por qué? Porque su vector de fuerza es en esa dirección gracias a la gravedad. Va en esa dirección, ¿ok? Ese es su vector de fuerza. ¿Ah? Y si yo hago, por ejemplo, una flexión de codo, bueno, ¿dónde está el vector de fuerza del bíceps, de este movimiento? Bueno, pues está en mi mano. ¿Por qué? Porque yo estoy jalando en esta dirección. Aquí es donde está el vector de fuerza. Entonces, esto se los digo porque si nosotros vemos un movimiento en el que se hace esto, literal, si esto fuera una mancuerna y yo estoy haciendo ¿esto sería un buen ejercicio para bíceps? Por supuesto que no. La razón es porque los vectores no están alineados. Bíceps va en este vector y la mancuerna va en otro vector completamente. Los vectores están así, no están alineados. Entonces, hacer esto con una mancuerna no me sirve para bíceps porque los vectores están completamente desalineados. ¿Sí? Otra forma de verlo es con las ligas, con los cables de las poleas. Esa es una forma mucho más fácil de ver los vectores. Porque ¿dónde está el vector? Bueno, pues ahí vemos el cable de acero que tiene ese recorrido. Por ejemplo, esta liga. Si yo jalo esta liga, ¿dónde está el vector de la liga? Bueno, pues está en la dirección de donde la liga quiere acortarse, ¿sí? Entonces su vector está hacia allá. ¿Vale? Y lo podemos ver muy fácilmente porque lo vemos en la liga donde está su vector. Y sabemos que si lo soltamos, va a ir en ese vector. Y yo puedo cambiar la posición y podemos ver cómo el vector cambia. Va aquí el vector y luego aquí el vector. ¿Vale? Y eso mismo ocurre en las máquinas con poleas. ¿Cómo sabemos dónde está el vector de resistencia? Bueno, pues a dónde va el cable de acero. ¿Ok? Esto lo vamos a ver ejemplificado en más diapositivas. Vamos a ver mucha evidencia científica y antes de verla hay que hacer algunas aclaraciones. Se va a hablar mucho de activación muscular. ¿Ok? Así es como se mide, eso es lo que se mide en los estudios de biomecánica generalmente, en algunos. ¿Cuánta activación muscular hay? Y muchas personas se dejan guiar por la idea de que activación muscular es hipertrofia muscular. Y no es así. Activación muscular quiere decir cuánto se utiliza un músculo en determinado movimiento y esfuerzo. Ejemplo, si yo les digo, ahorita que probablemente están sentadas, que aprieten los glúteos lo más fuerte que puedan, ¿qué va a pasar? Los glúteos se van a activar muchísimo. Por ahí alguna persona tal vez hasta se acalambre, diga, oh, no, sí, se activó demasiado. ¿Eso significa que nos sirve para hipertrofia solo apretar los glúteos? Por supuesto que no. No vamos a crecer glúteos con eso. ¿Por qué? Porque no hay rango de movimiento, porque no hay estiramiento bajo tensión, no hay un vector que se nos ponga resistencia. Entonces, solo hay activación, pero no va a haber hipertrofia. Por eso es la distinción, porque nos importan varias cosas, no solo activación muscular. Activación muscular es una pieza del rompecabezas. ¿Qué es lo que nos importa? Que el músculo sea el agonista, que el ejercicio cubra la mayor parte del rango del movimiento, que es lo que hablábamos, y que los vectores de fuerza sean apropiados. ¿Ok? Lo que vimos de activación muscular podría entrar en esto. ¿Ok? Para que haya activación muscular, el músculo tiene que ser el agonista. ¿Sale? Y es importante no solo eso, rango de movimiento y que los vectores sean apropiados. ¿Sale? Y vamos a empezar por segmentos. Vamos a ver hombro, codo, abdomen, cadera, rodilla y tobillo. Empezamos con el hombro. Este es un estudio en el que investigaron la actividad muscular
deltoides anterior, medio y posterior, como sabrán, se divide en 4 ejercicios diferentes. Press de pecho, aperturas de hombro, press de hombro y elevación lateral. De hecho, lo podemos ver, son estos 4 ejercicios. Y lo que midieron es la activación muscular. ¿Qué fue lo que encontraron? Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a hacer las preguntas de repaso que habíamos establecido. ¿Qué osteocinemática se necesita para levantar el peso en este ejercicio? En un press de pecho, ¿qué necesito? Bueno, pues el hombro, los hombros, necesitan hacer una aducción horizontal de adentro, ¿sí? Si desglosamos este movimiento y solo vemos el hombro, podemos ver que hace una aducción horizontal. ¿Qué hace el codo? Bueno, pues el codo se tiene que extender. Entonces, ¿qué osteocinemática se necesita? Aducción horizontal de hombro y extensión de codo. ¿Qué músculos hacen esta osteocinemática? Bueno, pues la aducción horizontal la hace el pectoral mayor y la extensión del codo la hace tríceps braquial. ¿Dónde están los vectores? ¿Están alineados? Sí, sí están alineados. ¿Por qué? Porque si yo suelto la barra, cae directamente sobre mi pecho. ¿Okay? Entonces yo estoy empujando directamente contra el vector de fuerza de la gravedad, porque es un ejercicio libre. ¿Okay? Siguiente ejercicio. Aperturas. ¿Qué osteocinemática se necesita? Bueno, pues aquí ya no se necesita extensión de codo. Aquí ya es solo la aducción horizontal para levantar el peso. ¿Qué músculos hacen eso? Pectoral mayor. ¿Dónde están los vectores de fuerza? Ah, aquí es donde se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque si yo hago este movimiento, los vectores de fuerza de mis brazos van en esta dirección. Pero la mancuerna, cuando yo estoy hasta acá arriba, no va en esta dirección. Por la gravedad, va hacia mí. Entonces, en la parte de las aperturas en la que cierras por completo, ya no está trabajando el pectoral casi nada. ¿Por qué? Porque ya los vectores de fuerza de las mancuernas ya no coinciden con el de los brazos, con el del pectoral. Press de hombro. ¿Qué osteocinemática se necesita? Bueno, pues se necesita flexión de hombro y se necesita extensión de codo. ¿Qué músculos lo hacen? Deltoides anterior y tríceps braquial. ¿Dónde están los vectores de fuerza? ¿Alineados? Sí, porque la barra siempre va para abajo y yo siempre empujo hacia arriba. Están alineados. Abducciones, elevaciones laterales. Este es un caso especial. Es muy parecido al de pectoral, el de aperturas, perdón. De hecho, lo vamos a ver en diapositivas, específicamente solo este. Pero, ¿qué fue lo que encontraron? Si recuerdan, la pregunta del estudio era ¿qué tanta activación hay en estos movimientos? Y lo que encontraron es que press de pecho recluta mucho deltoides anterior. Y esto es algo que algunas personas ignoran, que dicen, ah, es que press de pecho es solo para pecho. Falso. Press de pecho es para pectoral mayor y además para deltoides anterior. ¿Esto por qué nos importa? Porque si estamos haciendo 4 series de press de pecho, no estamos haciendo solamente 4 series de pecho. También estamos haciendo 4 series de deltoides anterior. Hay que tener cuidado eso para poder llevar el conteo de series apropiado, porque muchas personas hacen press de pecho e inmediatamente luego deltoides anterior aquí, elevaciones frontales. Entonces, ¿qué están haciendo? Están entrenando deltoides anterior 2 veces. Y luego me preguntan, oye, ¿por qué tengo aquí una bolota y aquí casi nada? Bueno, pues porque está mal distribuido cómo estás poniendo tu volumen. Estás poniendo el doble a deltoides anterior, pues obviamente va a crecer más. Ahí lo tenemos. Como deltoides anterior, se involucra mucho en los 4 ejercicios, pero bueno, press militar, pues eso ya lo sabíamos, por ejemplo. Este es otro estudio en el que vieron lo mismo, pero ahora con otros ejercicios. Ahora vieron lo que es remo, jalón de espalda inclinado polea alta, que es este de acá, remo al cuello, que es este de acá,
y aperturas invertidas en máquina. Y lo que vieron es cuánto se reclutaban distintos grupos musculares del deltoides. ¿Qué osteocinemática se necesita para levantar el peso aquí? Bueno, pues el hombro tiene que hacer una abducción horizontal, de abrir. ¿Qué tiene que hacer el codo? Flexión. ¿Qué músculos hacen abducción horizontal? Bueno, pues el deltoides posterior, trapecio medio. ¿Qué músculos hacen flexión de codo? Bíceps braquial. ¿Dónde están los vectores de fuerza? Ah, pues aquí lo podemos ver. Este es el cable que lo está jalando en esa dirección. Ahí podemos ver el vector de fuerza clarísimo. ¿Y hacia dónde está jalando la persona? Pues hacia acá. Quiere decir que los vectores están alineados. El otro de remo, misma osteocinemática. Abducción horizontal de hombro y flexión de codo. ¿Qué músculos? Los mismos. Deltoides posterior, trapecio medio y bíceps braquial en el codo. ¿Dónde están los vectores de fuerza? Bueno, en las máquinas es mucho más fácil, porque en las máquinas podemos ver que la máquina ya está predeterminada en esa posición. Tú ya no te preocupas de dónde va el vector. La máquina, aunque no quieras, te va a jalar en esa dirección y tú tienes que ponerle resistencia en la otra dirección. Ya están alineados por default. Tú no tienes que hacer nada. Y en la otra máquina, bueno, ¿qué osteocinemática se necesita? Aquí es distinto, porque la osteocinemática es solo abducción horizontal de hombro. Solo esa. Aquí el codo ya no hace nada. Es pura hombro. ¿Qué músculos hacen eso? Deltoides posterior, trapecio medio. ¿Dónde están los vectores? Bueno, pues es en máquina, no nos preocupamos. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron que el mejor ejercicio para deltoides posterior de esos tres es las aperturas inversas. Ese es el que tuvo mayor activación. Y no solo mayor activación, tiene buen rango de movimiento, buen estiramiento bajo tensión y la activación que obviamente lo complementa muy bien. Los vectores no hay ningún problema porque ya lo vimos que en máquina. Entonces, si tuviéramos que elegir qué ejercicio voy a quedarme o a cuál le voy a hacer prioritario para deltoides posterior, este sería una excelente opción. Reverse pec deck o pec deck reverso o aperturas invertidas. ¿El resto tiene buena activación de deltoides posterior? Sí, pero no son los mejores. Ahí lo tenemos. Muy bien. Sobre las elevaciones laterales. Si recuerdan, les dije que esas eran un caso especial. Y la razón es porque hay muchas variantes. ¿Okay? Este es un estudio en el que investigaron esas elevaciones laterales con rotación externa, con rotación neutra, o sea, sin rotación, con rotación interna, con el codo flexionado, con elevación frontal. Que bueno, esto ya no es elevación lateral, pero bueno. Y lo que usaron fueron 10 fisicoculturistas competitivos, o sea, no eran personas cualquiera, para ver cómo se activaba de distinta forma deltoides. Entonces, ¿qué osteocinemática se necesita en todos estos movimientos? Este no, vamos a ignorarlo. Todas son abducciones de hombro. Todas. ¿Qué músculos se usan y dónde están los vectores? Ahí es donde cambia la cosa. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo ahorita. Aquí está. Si nosotros hacemos una flexión de codo, esto no es la mejor opción para trabajar deltoides medio. Porque ¿dónde está el... Aquí tenemos deltoides anterior en rojo, tenemos deltoides medio en amarillo y allá por atrás estaría el posterior, pero no se ve en esta toma. ¿Dónde está el vector del deltoides medio? Pues está en esta dirección. ¿Okay? Va hacia arriba, abduce hacia arriba ese músculo. Bueno, ¿y dónde está la resistencia? ¿La resistencia está alineada? No. La resistencia está en otro lado completamente. ¿Y con qué músculo se alinea más la resistencia? Pues con el deltoides anterior. ¿Ok?
ahí es donde sí hay más estímulo. Entonces, esta variante con los codos flexionados no es buena para deltoides medio, es muy mediocre porque estás entrenando más deltoides anterior. Ahora, ¿usas algo de deltoides medio? Claro. ¿Lo usas al máximo? No. ¿Cuál es una mejor opción? La rotación interna es mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí sí, el deltoides medio se alinea por completo en donde iría la mancuerna y a donde empuja el deltoides medio. Esta es una posición excelente para trabajar deltoides medio. Y también rotación externa es completamente válido. ¿Por qué? Porque la misma posición hace que deltoides medio estén los vectores alineados. Y tú puedes hacer esto y tener mejor estímulo que si lo haces flexionado. Pero bueno, ¿qué nos dice la evidencia científica? Pues la evidencia científica nos dice justamente lo que estamos platicando. Flexión de codo. ¿Cuánto se activa el deltoides anterior? Muchísimo. Ese no es el que queremos. La elevación lateral no es para deltoides anterior. Entonces ahí vemos el error. Deltoides medio. Ah, aquí sí viene mucho mejor. ¿Cuáles son los que activan más deltoides medio? Rotación interna, rotación neutra y rotación externa. Esas son las mejores opciones. Comparado con esas, ¿cómo se ve con el codo flexionado? Híjole, pues no estimulan tanto el deltoides medio. Podemos ver que la altura del estímulo no es la misma, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la mejor opción para deltoides medio? En este orden, rotación interna, rotación neutra y rotación externa. Bien. Hay otro aspecto que no solo es la posición de interno, externo, neutro. También tiene que ver los vectores de fuerza que van cambiando a lo largo del movimiento. ¿Okay? Y de hecho lo podemos ver aquí en la imagen, que en los primeros 45 grados del movimiento no hay casi estímulo a deltoides medio. ¿Por qué? La mancuerna va hacia allá, ese es su vector de fuerza por la gravedad, y el deltoides va, como se ve en la curva, hacia acá. Entonces, ¿aquí están alineados? No, no están alineados. A medida que vas subiendo, estos vectores se empiezan a alinear un poquito cada vez más, un poquito cada vez más. Y ya pasando los 45 grados, ay, ahora sí, el vector ya está mucho más alineado entre la mancuerna, la resistencia, y el músculo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que si vas a hacer elevaciones laterales con mancuerna, hazlas de 45 grados para arriba, porque de 45 grados para abajo en esto, venga, aquí puedes levantar 100 kilos y no vas a tener problema, porque no hay un vector de resistencia que te esté dificultando al músculo. Entonces, y ahí no hay estímulo. Entonces, lo que quieres es estar de aquí para arriba. O sea, tú quieres trabajar en este rango. Este es de los pocos casos en donde el rango de movimiento parcial es más beneficioso. Este es el ejemplo. Y en aperturas de pecho con mancuerna es la misma situación. Lo mismo. ¿Cuál sería otra posible solución? Y personalmente la que yo recomiendo. Si tú haces el exacto mismo ejercicio, pero en una polea, venga, pues la cosa es mucho distinta, mucho más distinta. ¿Por qué? Porque aquí tienes la resistencia en el vector apropiado desde el inicio del movimiento. Todo el movimiento tiene el vector alineado. Esto es mucho mejor, mucho mejor. Ahí lo tenemos, las conclusiones, que es lo que hemos hablado, pero puesto en palabras. Sobre press de pecho. Hay algunas personas que piensan que estos 3 ejercicios de pecho, Smith barra mancuernas,
son distintos uno del otro, son muy distintos. Eso es lo que investigaron en este estudio, ver si realmente son ejercicios que tienen muchas diferencias más que cosas en común. Y lo que encontraron es que no cambia nada. Hay ligeras diferencias, pero son tan pequeñas que no vale la pena enfocarnos en ellas. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias son que el pectoral mayor se trabaja más en press de pecho con mancuerna. El tríceps se trabaja más en press de pecho con barra. Y el deltoides anterior se trabaja más en press de pecho con Smith. Pero vemos que las diferencias son tan chiquitas que realmente no hace una diferencia importante. ¿Vale? Bueno, ahí lo vemos respectivamente. Esas son las pequeñas diferencias que había, pero estos ejercicios son prácticamente intercambiables. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque la osteocinemática es la misma, el grado de activación, que ya lo vimos, es el mismo, más o menos, y el rango de movimiento realmente no cambia mucho. Sobre la inclinación en press de pecho inclinado. Yo imagino que todos tendrán presente que para trabajar el pectoral superior se necesita hacerlo inclinado. Tenemos pectoral inferior y pectoral superior, o pectoral porción external y pectoral porción clavicular. La pregunta es, ¿qué inclinación es la adecuada? 0 grados de inclinación, o sea, banco plano, 15 grados de inclinación, 30, 45 o 60 grados de inclinación. ¿Cuál será la mejor opción para trabajar al máximo el pectoral superior? Ahora sí que en casa haga sus adivinanzas, haga sus estimaciones. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ejercicios? La diferencia es que este lo podemos identificar como press de pecho y este lo podemos identificar como press de hombro. ¿Qué cambia? La inclinación. Este es mucho más inclinado y este es menos inclinado. Y eso es lo que vamos a ver en los resultados de este estudio. Aquí es donde colocaron los electrodos en los participantes. Podemos ver electrodos en el deltoides anterior, en pectoral porción superior y en lo que los investigadores consideraban pectoral porción media e inferior, porque ellos hacían esa distinción. Y también otro en tríceps braquial. ¿Qué fue lo que encontraron? Aquí lo tenemos. Mientras más arriba esté el puntito, significa que hubo mayor activación. Aquí vemos que en pectoral porción superior, ahí lo tenemos, es ese circulito como en guinda, a 0 grados, bueno, pues este es el punto de partida. 15 grados de inclinación, más activación de pectoral superior. 30 grados de inclinación, más activación de pectoral superior. 45 grados de inclinación, menos activación de pectoral superior. Y 60 grados, mucho menos activación en pectoral superior. Esto nos indica que la inclinación apropiada para trabajar pectoral superior en press de pecho inclinado es entre 15 y 30 grados de inclinación. Esa es la inclinación que queremos. Más allá de eso, no es buena idea. Y de hecho podemos ver que mucha inclinación es incluso peor que si no hubieras puesto ninguna inclinación en primer lugar. ¿Por qué? Porque a mayor inclinación, ¿qué es lo que sí empiezas a trabajar más? Deltoides anterior. Ese sí sube con la inclinación. Entonces ya estás haciendo un press de hombro en vez de un press de pecho. También hay otro aspecto interesante. Hay personas que dicen, oye, es que tenemos un pectoral medio y un pectoral inferior. Bueno, la verdad es que eso no lo respalda la literatura y aquí lo podemos ver. ¿Qué pasa en estos indicadores de pectoral medio y pectoral inferior? Vemos que se mueven exactamente igual en el mismo patrón y en la misma dirección, a pesar de que está cambiando la inclinación. Esto nos dice
que no tenemos una división funcional entre pectoral superior y pectoral inferior. Más bien, pectoral medio y pectoral inferior. ¿Okay? La única división que tenemos es superior e inferior. No que de que tenemos pectoral medio y que tenemos pectoral porción interna 3/4. No, no, no. Superior, inferior. Ya, si quieren empezar a mapearlo tan detallado, no funciona así. Ahí tenemos las conclusiones. En espalda, aquí hay una serie de estudios interesantes. Este es un estudio en el que vieron cambiará la activación del dorsal ancho, este músculo de acá. Si hacemos un jalón en esta posición o en esta posición, o sea, importa qué tan separados estén los brazos para activar el dorsal ancho. Y lo que encontraron, bueno, antes de ver los resultados, vamos a ver la parte de osteocinemática. ¿Qué osteocinemática se necesita para levantar el peso en este movimiento? Bueno, pues para hacer el jalón necesito que el hombro se extienda o que haga una aducción, aducción, tal cual. Eso sería el más apropiado, de hecho. Aducción de hombro. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el hombro está pegándose al cuerpo. Aducción de hombro. ¿Qué tiene que hacer el codo? Pues tiene que hacer una flexión. ¿Va? ¿Qué músculos hacen esta cinemática? Bueno, pues el que hace la aducción es el dorsal ancho, también deltoides posterior un poquillo, y el que hace la flexión de codo, bíceps braquial. ¿Dónde están los vectores de fuerza? Lo podemos ver clarísimo. Aquí está el cable que está jalando en esa dirección y nosotros estamos tirando en la dirección opuesta. No hay ningún problema. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron? ¿Importa qué tan alejadas están tus manos al hacer esto, esto o esto? Pues lo que vieron es que no hay una diferencia en ninguna de las posiciones respecto a la otra. Los tres movimientos, las tres posiciones, trabajan el dorsal ancho de la misma manera. ¿Por qué? Porque la osteocinemática no cambia, los vectores no cambian y el rango de movimiento no cambia. Ahí lo tenemos. Este es otro estudio en el que dijeron, bueno, ¿qué pasa si en vez de hacerlo hacia adelante, cambiamos el agarre tras nuca, inmediatamente en la sien de la cabeza o al frente? ¿Habrá uno que trabaje más el dorsal ancho? Y lo que vieron es nada. Dorsal ancho se trabajó de la misma manera tras nuca, a la altura de la sien o de frente, de la misma magnitud. ¿Sale? Lo que sí cambió un poquito es que deltoides posterior se trabajó más tras nuca que en las otras dos variantes. Igual bíceps se trabajó más tras nuca que las otras dos variantes. Esa fue la única diferencia, podríamos decir, relevante. Ahí lo tenemos. Y entonces, esto nos lleva a preguntarnos si también importa el agarre. ¿Okay? Porque sabemos que hay un agarre que es prono y un agarre que es supino. Y esto es el que dicen que es para bíceps, ¿no? Este es para bíceps y este es para dorsal ancho. Bueno, pues lo que vieron es si realmente ese agarre es para bíceps, como se dice. Aquí tenemos los resultados, pero las tablas son horribles. Aquí está graficado. Estas son gráficas que hice para ustedes. ¿Y qué podemos encontrar? En dorsal ancho no hay cambios importantes. No hay cambios importantes en el agarre. ¿Okay? Para bíceps, tampoco hay cambios importantes en el agarre. ¿Vale? ¿Hay cambios? Sí, pero son tan pequeños que no podemos decir que sean relevantes. ¿Okay? O sea, es un 5% de diferencia de activación. Es tan poquito que simplemente no vale la pena considerarlo como una diferencia. ¿Ah? Ahí lo tenemos. Ese agarre pronosupino realmente no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque la osteocinemática es la misma, bajes así o bajes así.
El rango de movimiento es el mismo, bajes así o bajes así. Y acabamos de ver que la activación tampoco cambia. Codo, vamos a pasar al codo. En el codo hay una cuestión importante. Vamos a ver primero la parte del bíceps. Cuando nosotros hacemos un curl de bíceps, el movimiento natural del cuerpo, lo que quiere hacer es no solamente usar el bíceps, lo que quiere hacer es usar el deltoides posterior también. Esa es la biomecánica más beneficiosa para el cuerpo. ¿Okay? De hecho, lo podemos ver ahí. ¿Qué pasa? Se hace aquí y el codo se hace hacia atrás. Esto hace que la fuerza se distribuya en dos músculos. Esto se le conoce como drag curl. ¿Okay? Y podemos generar mucha más fuerza en este movimiento que en este de acá. La razón es porque estamos usando dos músculos para dividir el esfuerzo entre deltoides posterior y bíceps braquial. Entonces, esos cinturones que se usan es para aislar el bíceps braquial, o sea, sí sirven, y lo que hacen es que impiden la biomecánica más adecuada para la biomecánica que más le gusta al cuerpo. Esa es la razón por la que estos cinturones sirven. Esa es la razón por la que se bloquea el codo, para que todo ese esfuerzo sea solamente en el bíceps. Y también es importante notar que no todos los curl de bíceps son iguales. Hay curl de bíceps que son superiores e inferiores a otros. Por ejemplo, de estos tres, hay un ejercicio que es muy malo. Yo no lo recomiendo nunca. Vamos a ver cuál es. Haga sus apuestas y vamos a ver cuál es. Este es un estudio en el que investigaron justamente eso. 3 variantes de curl para ver cuál tenía mejor o peor activación. Primero hicieron curl normal. ¿Okay? Parado, con mancuernas, normal. Otro grupo hizo curl reclinado, perdón. Reclinado aquí y hacían el curl. Y el último grupo hizo un curl predicador. Lo podemos ver acá. Curl predicador en banco, con mancuerna. Y lo que encontraron es que en estos primeros 2 ejercicios, el patrón de activación es muy bueno. Porque a medida que haces el movimiento, va aumentando la activación. ¿Okay? Es lo que queremos. ¿Vale? Y en el que es de predicador, pasó lo contrario. Si se fijan, que es la barra en negro, empiezas con mucha tensión y a medida que haces el ejercicio, pierdes tensión muscular. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el predicador, y yo creo que muchas personas lo habrán visto, tú puedes estar arriba de la máquina del predicador con 100 kilos y si haces esto, nadie te quita de ahí. Fácil. Pero a ver, intenta bajar un poquito más. Ay, ahí sí ya no puedo. Entonces el problema del predicador es que desperdicias la mitad del movimiento. Aprovechas cuando está el músculo estirado, perfecto. Pero ya a medida que empiezas a subir, ya no le sacas provecho. Entonces un buen predicador, si lo quisiéramos realmente hacer, tendría que ser un rango muy incompleto. La verdad es que no es la mejor opción. Entonces la respuesta a esa pregunta de ¿cuál es el peor de estos tres? Bueno, pues el peor es el predicador. Yo, predicador libre, nunca lo recomiendo. Ahora, si lo haces en una máquina que ya tiene el peso integrado, tiene aquí la máquina con las placas y todo eso, la cosa ya es diferente. Ahí sí, ya se soluciona el problema de los vectores. Pero de otra forma, nada. Muy bien. Si alguien se habrá dado cuenta, estos movimientos, curl y jalón, ambos involucran el bíceps. Entonces, una pregunta que surge es, oye, ¿y eso significa que este ejercicio de jalón de espalda es para bíceps? Y eso es lo que investigaron aquí. Agarraron 10 personas, 29 personas, y las dividieron en 2 grupos por 10 semanas. Dijeron, ustedes van a hacer puro curl de bíceps
por 10 semanas y ustedes van a hacer puro jalón polea alta 10 semanas. Y lo que vamos a ver es quién crece más bíceps. Los que hicieron solo curl o los que hicieron solo jalón de espalda. Encontraron que ambos grupos tuvieron el mismo crecimiento. Ambos crecieron exactamente igual. No exactamente, pero hubo tan pocas diferencias que realmente no importa. De hecho, irónicamente, hubo más crecimiento en el de jalón. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué estos hallazgos? Bueno, porque si desglosamos el movimiento, vemos que es la misma osteocinemática, solo que en otro plano. Es el mismo rango de movimiento y la activación es muy comparable. De hecho, lo veíamos en estudios pasados. Entonces, hay que tomar en cuenta que este ejercicio para espalda no es solo de dorsal ancho, también es de bíceps braquial. Ahí lo tenemos. Y esto originó otra pregunta, que es, ok, ya vimos que ese ejercicio de dorsal ancho también es para bíceps. Ok, ¿qué pasa con otros ejercicios para dorsal ancho? Por ejemplo, el remo. ¿El remo también sería para bíceps o ahí ya no aplica? Misma metodología. 10 hombres los dividieron en 2. Puro remo, puro curl de bíceps. Vamos a ver quién crece más bíceps. Y aquí ya no encontraron lo mismo. Aquí ya encontraron que favoreció claramente al grupo de curl. La razón es porque cuando tú haces un remo, no haces este gesto. Un remo lo haces hacia la cadera. Entonces el codo nunca se flexiona a su máxima capacidad. Quiere decir que el rango de movimiento está limitado para bíceps y por lo tanto su activación no es comparable. ¿Qué va a pasar? Va a haber más crecimiento en curl de bíceps comparado con remo. Ahí tenemos las conclusiones. Y ahora de otros ejercicios, por ejemplo, press de pecho y tríceps, porque lo mismo ocurre. Bueno, si yo estoy haciendo press de pecho, estoy usando pectoral, estoy usando tríceps, ¿ok? ¿Significa que press de pecho es para tríceps? Misma metodología es lo que investigaron aquí. Lo que vieron en estas gráficas es que aquí tenemos el crecimiento de pectoral mayor, ¿ok? Press de pecho. Dividieron a las personas en press de pecho o rompecráneos para tríceps. ¿Qué vieron? Bueno, pues que en press de pecho crecieron pecho, claro. ¿Y cuánto pecho crecieron los que hicieron solo rompecráneos o skull crushers? Pues nada. ¿Por qué? Porque ese ejercicio es solo para tríceps. Y cuando vemos el crecimiento en tríceps, ¿qué podemos observar? ¿Quién tuvo más crecimiento en tríceps? ¿Press de pecho? Nope. Rompecráneos son los que tuvieron más crecimiento. ¿Ok? Estas otras dos las estamos ignorando por el momento. Pero ellos tuvieron más crecimiento. ¿Ok? Bastante más. Casi el doble de crecimiento más. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta porque press de pecho, a pesar de que extiendes el codo, no provoca suficiente crecimiento en tríceps como para que lo consideremos un ejercicio de tríceps. Ahora, si tú haces una variante en la que, por ejemplo, cierras las manos y haces esto, ok, eso ya no es press de pecho. Eso ya es otro ejercicio. Ahí tenemos las conclusiones. Press de pecho no puede considerarse como un ejercicio de tríceps. Y, también algo interesante, algo curioso, es que vieron que cuando se entrena tríceps antes que press de pecho, aquí lo tenemos, tríceps primero y luego press de pecho, lo que encontraron es que el crecimiento en pecho se ve sacrificado, porque ya estás fatigando el tríceps que se requiere para el movimiento. Entonces, no lo creces, pero sí te puede limitar. Entonces, cuidado ahí. El orden importa en este caso. Primero press de pecho, luego tríceps. Pero al revés, no es la mejor idea. En abdomen está más sencillito porque hay dos aspectos principales. Primero, las abdominales medias son más eficientes que las completas. Esto ocurre porque si tú haces una abdominal media
siempre el vector de fuerza va a estar directamente opuesto al movimiento que generas. Eso es excelente, es buenísimo, porque es lo que estamos buscando. Y si tú haces una abdominal completa, ahí podemos ver cómo en la parte de hasta arriba del movimiento ya no están alineados los vectores. ¿Okay? Ahí ya no hay vectores alineados para poner suficiente resistencia en el recto abdominal. Ahí lo tenemos en palabras, pero si tuviéramos que elegir una, digo, a menos que vayas para bombero, policía, algo así, medias abdominales son las más convenientes. Y segunda, no es posible entrenar de forma aislada distintas porciones de rectos abdominales. Yo lo sé, hay personas que dicen, oye, es que este ejercicio es para abdomen superior y este ejercicio es para abdomen inferior. La realidad es que si vemos la disposición del recto del abdomen, no hay un abdomen superior y un abdomen inferior. Hay un solo músculo del recto del abdomen que es alargado, que se origina desde acá y se inserta hasta el pubis. Y de hecho, si vemos la evidencia, este es un ejercicio en el que investigaron eso. 10 ejercicios distintos para ver si había una diferencia de activación entre abdomen superior y abdomen inferior. No les voy a poner los 10 ejercicios porque no es necesario. Solamente agarré los que hubo mayores diferencias. ¿Okay? Los 3 más significativos, que fueron estos. Este de aquí, normalmente, ¿qué diríamos al ver este ejercicio? Ah, pues este y este son para abdomen inferior. Y este de aquí hasta abajo, bueno, pues ese es parejo para todo el abdomen. ¿Será cierto? Pues lo que encontraron es que ya midiendo la activación, en este ejercicio primero hubo solo 5% de diferencia entre superior e inferior. Eso no es nada en estos estudios. 5% de diferencia es irrelevante. Es muy poquito. De hecho, menos de 20. En el segundo, ¿qué encontraron? Igual, la diferencia no fue masiva. 19% de diferencia. Y curiosamente, a donde hubo mayor diferencia es abdomen superior, o sea, ni siquiera inferior. Y en el último, pues lo mismo. 7% de diferencia entre superior e inferior. Prácticamente nada. ¿Vale? Muy bien. Con esto finalizamos la primera clase. La primera clase en la que vimos tronco, segmento superior. Y en la siguiente clase vamos a hablar sobre cadera, rodilla y también tobillo. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.